Dios nos sigue revelando. Vamos a empezar el estudio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Mucho que aprender de este Evangelio, mucho que estudiar. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, el Señor nos empieza a revelar, el Señor nos empieza a mostrar. Y con el diario vivir, repita conmigo, diario vivir, el Señor nos sigue revelando cosas. Le quiero poner un ejemplo rápido, sencillo. Un hermano sembró una impresora para poder estar imprimiendo pues, las hojas de discipulado y muchas cosas que necesitamos. Y hace rato me fui a llenar los cartuchos de la impresora ahí en la Plaza de la Tecnología. Y pues uno de los cartuchos, no sé qué pasó, pero parece que tenía una fuga, ¿no? Y las primeras manchas dije yo, ahorita me las quito, ¿no? Y sí, rápido me lavé y sí se me quitaron. Pero conforme ya estuve acomodando los cartuchos y se me secó la pintura, o sea, fueron varias veces en las que yo me fui a lavar y sí se me quitó. Ya, no, sí se quita. Y me confié. Escuche lo que le voy a decir porque Dios me habló a partir de esto que le estoy comentando. Y como ya me confié y ya estuve conectando los cartuchos y estuve acomodando la impresora y la estuve programando, ya cuando me vine a lavar otra vez, ya no se me quitó. No sé si fue por las veces que me manché o porque la pintura se secó, pero cuando yo estoy tallándome, un hermano me dice, ay pastor, ¿dónde se pintan las uñas? Cuando me estoy tallando y ya no se me quitó, el Señor me mostró algo. El Señor me mostraba que así es el pecado. Las primeras veces cuando caemos, rápido, te levantas, Señor, perdóname, me lavo con la sangre de Cristo y se quita. Las primeras veces. Pero cuando insistimos e insistimos e insistimos, mientras más perseveramos o mientras más nos degradamos en el pecado, más difícil es que se quite la mancha. No sé qué pase, se queda huella o no sé qué suceda, pero llega un momento en que ya no se quitó. Yo sé que sí se va a quitar, pero va a costar más trabajo. Haciendo un paralelismo, mis amados, cuando nosotros persistimos en el pecado y nos volvemos necios, tercos, y persistimos, llega un momento en que es más difícil desmancharnos o limpiarnos. Amén. Voltea con el que está a su lado y dígale, espero que tú no te pintes las uñas en el lugar donde se las pinta el pastor. Sí, no, me han dicho de todo, que soy un pastor manchado. Juan capítulo 1. Vamos a orar antes de empezar este estudio. Quiero pedirle que incline su rostro, que cierre sus ojos y que usted le pueda decir al Señor, Señor, a través de este estudio, a través de esta palabra, yo te ruego, Dios, que tú nos hables, que tú nos sigas inquietando, Señor, que tú nos sigas revelando lo que tú quieres que nosotros sepamos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú preparas los corazones y que todo lo que vamos a compartir, todo lo que vamos a estudiar, Dios, es, Señor, para la correcta edificación. Señor, unge mis labios y dame la sabiduría, Señor, la revelación, el discernimiento, la prudencia para hablar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿era qué?
era Dios. Como que parece un juego de palabras. Pero quiero comentarle que de los 4 evangelios, el evangelio de Juan fue el último evangelio que se escribió. Los 3 evangelios anteriores, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman los evangelios sinópticos porque tienen mucho en común esos 3 evangelios. El evangelio de Juan, repito, fue el último que se escribió. Juan está empeñado, mis hermanos, en mostrarle a los judíos, y no solo a los judíos, sino mostrarle a los gentiles también, que Jesús era el Cristo, que Jesús era Dios, que Jesús, mis amados, es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en su empeño, cuando él empieza este evangelio, fíjense qué tremendo, dice, en el principio. Vámonos a Génesis capítulo 1. ¿Cómo empieza el libro de Génesis? En el principio. Ahora póngame atención. Juan dice, en el principio, ¿cómo dice el evangelio de Juan? Nos quedamos en Génesis. Alguien que se vaya rápido a Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No solamente Jesús, el apóstol Juan se está empeñando en hacer énfasis que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí le llama el verbo. El verbo es la palabra. La palabra. Entonces aquí Juan hace un juego de palabras para enfatizar que cuando Dios creó todo, lo hizo con el poder de la palabra. Fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuchen esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos. Había un desorden. Hay teólogos que dicen que cuando Dios dijo hágase, y las cosas fueron hechas por el poder de la palabra. Pero hay teólogos que dicen que de un tiempo, cuando dijo que las cosas se hicieran, pasaron mucho tiempo. Por eso cuando leemos la siguiente frase dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Creo, luego entonces pasó un lapso de tiempo y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada. Ahora escuche, todos nosotros antes de venir a Cristo estábamos desordenados y vacíos. Dígale que está a su lado, no te hagas. Nuestra vida era un desorden, hermanos. ¿Sí o no? Nuestra vida, oye, mi hermanita preciosa que tanto amo, yéndose a que le leyeran la mano. No vaya a decir, pues si la líder de administración va a que le lean la mano, pues entonces yo sí puedo ir. No, ella lo mencionó como una anécdota del pasado. ¿Sale? No es correcto que usted se lea la mano o que vaya con alguien que le lea la mano. Eso es brujería y es adivinación. ¿Sale? Entonces nuestras vidas, hermanos, eran un caos. Bueno, pero ya se arrepintió. Ahora mi hermana Cris es una princesa de Dios. Estábamos, amados, nuestras vidas eran un desorden. La neta, muchos de nosotros a punto del divorcio, ¿se acuerda? Muchos de nosotros viviendo unas vidas vacías. Así era lo que Dios me recordaba. Nuestras vidas eran un desorden. Nuestras vidas estaban vacías. Y cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Espíritu de Dios se empieza a mover en medio de nuestro caos,
Lo primero que empieza a hacer Dios es poner orden en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escuche lo que le voy a decir. Pero dice aquí que el Espíritu de Dios se movía. Repite conmigo, se movía. Ese es el problema, que muchas veces ya venimos a la iglesia, nos nombramos o nos gusta que nos digan que somos cristianos, pero no permitimos que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestro caos, se mueva sobre nuestro desorden. Y hay gente que viene a la iglesia y sus vidas siguen siendo vacías y sus vidas siguen siendo un desorden. Ya estoy entendiendo. ¿Por qué? Pues porque no permiten que el Espíritu de Dios se mueva sobre sus vidas. Dígale que está a su lado: deja que el Espíritu de Dios se mueva sobre tu vida. Y gloria a Dios porque usted ya es una persona ordenada. Y gloria a Dios porque usted ya es una persona que es llena del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle algo: siempre podemos ser más llenos del Espíritu de Dios. Siempre. Es tan hermoso, mi Señor, que no hay un límite, ¿no? Imagínese el Espíritu Santo moviéndose, ¿no? Este ya está relleno, ya ni lo toco porque ya está muy lleno. Este está medio vacío, mejor me quedo con este porque está medio vacío. Tú espérate porque también estás bien lleno. No. El Señor nos da. Mi copa está rebosando. Al Señor le gusta que nuestra copa rebose. ¿Sabe qué es rebosar? ¿Ha visto cuando la cubeta se está llenando y ya se llenó y empieza a derramarse el agua? A eso se refiere. Se derrama, que haya un derramamiento. ¿Perdón? Sí, un derramamiento. Ahora fíjese. Y el Espíritu de Dios se movía. Yo quiero que entienda el paralelismo que está haciendo Juan al iniciar su evangelio con el libro del principio, con el libro de Génesis. Versículo 3: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, repite una vez más, dijo Dios. Y empieza por el poder de la palabra a declarar las cosas que no existían, pero por el poder de su palabra en ese momento empiezan a existir de la nada. Ese es el poder que tiene nuestro Dios. Esa es creación. Amén. Pero aquí hay elementos muy elementales, válgame la redundancia. Habla de luz, habla de tinieblas, habla de desorden, habla de caos, habla de que la tierra estaba desordenada y vacía. Nos regresamos a Juan con esta introducción, con este contexto para que nos vaya quedando más claro. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Si nos regresamos a Génesis, usted se va a dar cuenta cuando Dios dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, está Dios hablando con alguien más. Elohim. Es Dios hablando con Jesús. Y por eso dice Juan, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él no se pudieron haber hecho las cosas, porque Él es el verbo, porque Él fue la palabra que Dios activó. Cuando Dios declaró la palabra, hágase, y las cosas fueron hechas, ahí estaba Jesús actuando. Jesús es acción, por eso es el verbo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso Juan, con la revelación del Espíritu Santo, lo está describiendo de esta manera. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora escucha, en Él, está hablando del Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Se acuerda lo que le comentaba de Génesis? Que estaban las tinieblas, que hizo la separación Dios, y a la luz le llamó día, y a las tinieblas les llamó noche. Pero también tenemos que entender que esto da una separación entre lo que es la bendición y la maldición, entre lo que es lo bueno y lo malo, lo que es lo santo y lo profano. Y más adelante te das cuenta que todo lo que tiene que referirse al reino de Satanás tiene que ver con el reino de las tinieblas, y Jesús tiene que ver con el reino de la luz. ¿Sí estoy entendiendo? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, nunca. ¿Podrá estar en un lugar? Desconéctale ahí, por favor. La serie. ¿Podrá estar en un lugar en completa tiniebla? Bueno, ahí está la luz del reflector. ¿Me lo puedes apagar, por favor? ¿No? ¿Porque se apaga todo? Ok. Bueno, cierre sus ojos y imagínense que está la tiniebla. Ábralos un momento. Y de repente fíjese lo que pasa. ¡Pum! Pregunto yo, ¿se desaparecieron las tinieblas? Donde hay luz, donde se manifiesta la luz, no puede haber tinieblas. ¿Sale? Hay una parte donde Jesús menciona que nosotros somos hijos de la luz. Sí. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro Padre es el Padre de las luces, ¿no? Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es el Padre de la luz. Y los que hemos recibido a Jesús, los que hemos reconocido el señorío de Jesús en nuestras vidas, nos volvemos como antorchas encendidas. En el mundo espiritual, escuchen esto, y esto también me lo dijo un satánico: cuando usted anda en la calle y usted es lleno del Espíritu Santo, los brujos lo perciben, los satánicos lo ven. A los cristianos que son llenos de la luz de Jesús, los ven como antorchitas. ¿Ha visto usted? Y de hecho de ahí surgió la imagen de los santos que les ponen su velita aquí arriba. Eso viene del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, no, capítulo 2, donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo y descendieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Esa es la luz, ese es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo. Y los brujos saben, cuando hay una persona llena del Espíritu Santo, lo distinguen, lo disciernen. Mire, ha habido un debate muy fuerte acerca de la verdadera religión. Todas las sectas, todas las religiones profesan y enseñan ser la verdadera religión. ¿Sí lo ha oído? Cuando yo platiqué con este satánico, él me dijo cosas bien tremendas. De hecho, me dijo que hay un libro ocultista, no recuerdo cómo se llama, creo que es el Necromicrón o el libro de los muertos. Hay un libro satánico que dice literalmente: por muy práctico que seas para la brujería, para las artes mágicas, no se te ocurra, así dice, no se te ocurra
hacerle brujería a una hembra protestante. Ese libro tiene cientos de años que se escribió. O sea que los satánicos saben que cuando hay un verdadero cristiano, no hay agüero para los hijos de Israel, no hay brujería para los hijos de Israel. Entonces decía la pastora Lilian el domingo que para sacar lo positivo tenemos que, en el culto de la tarde, hablaba de los negativos, ¿se acuerdan? A veces tenemos que ir a lo negativo para sacar lo positivo. Y cuando nos damos cuenta que a los satánicos, escucha lo que le voy a decir, cuando hacen sus rituales para mandar conjuros, para mandar maldiciones, ellos no lanzan conjuros contra los testigos de Jehová. Ellos no lanzan conjuros contra los mormones. Ellos mucho menos lanzan conjuros contra nuestros amados católicos. O sea, a ellos no les afectan ellos. Para nada. Es más, me decía, nosotros nos reunimos con los líderes mormones. Nosotros nos reunimos con los líderes de las logias. Nosotros nos reunimos con los líderes de las órdenes de los jesuitas y del Opus Dei y todo ese tipo de cosas. El dolor de cabeza son ustedes. Digo, por si en algún momento te has preguntado cuál es la verdadera religión, y no porque seamos una religión. Nosotros somos el dolor de cabeza del reino de las tinieblas. Nosotros que pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que tenemos la luz de Jesús, ¿sale? Y a veces nosotros, los que ya tenemos la luz de Jesús, ni siquiera sabemos que la tenemos. Yo conozco muchos cristianos que se regresan al mundo. Yo conozco muchos cristianos que no entendieron la luz de Jesús y se regresan a las tinieblas. No debería de ser, hermanos, porque no conocieron a la luz. No tuvieron un encuentro con la verdad. Porque cuando una persona tiene un encuentro con la verdad, no anda. Mire, una vez me encontré una persona, empecé a platicar con ella y le quise compartir. Era testigo de Jehová. Dije, ay Señor, dame sabiduría para poder hablar con esta persona. Y le empecé a compartir. Y me dijo, yo fui cristiano mucho tiempo. Yo fui a una iglesia evangélica. Pero vi esto, escuché esto y terminé convencido con los testigos de Jehová. Dices, ¿cómo puede ser que te hayas convencido con la mentira? Vamos a seguir con nuestro estudio, amén. Acuérdense que se vale preguntar, se vale comentar. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cómo se llamaba? Pero no es el mismo Juan. No es Juan el evangelista, no es Juan el apóstol. Está hablando de Juan, el precursor, el que iba a preparar camino. Este Juan, mis amados, es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿No era él la luz? A fin de que, sino para que diese testimonio de la luz. En Isaías, ahorita lo vamos a ver, porque inclusive hasta le preguntan a él, ¿quién eres? ¿Eres uno de los profetas? No lo soy. ¿Eres Elías? No lo soy. Pero más adelante, el mismo Jesús dijo, cuando menciona de Juan el Bautista, dice, ese es el Elías que había de venir. ¿Se da cuenta? El que iba a preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escuche lo que le quiero mostrar, lo que el Señor me reveló. Cuando Jesús va a venir a la vida de una persona, usted y yo nos convertimos en Juan el Bautista, porque somos los que le estamos preparando el corazón a la gente para que reciba a Jesús. ¿Sí estoy entendiendo? Dígale al que está a su lado, nos convertimos en Juan el Bautista. Ahorita lo va a ver, ahorita lo va a ver. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Ya estamos aclarando, nos está ubicando en el plano. Está Juan escribiendo, habla de la luz, menciona de Juan el Bautista, pero vuelve a hacer énfasis en Jesús. Y dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, imagínate esto. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿no qué? No le recibieron. Está hablando de su pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, de su pueblo escogido. Oh, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no entendiste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo está eso. A los suyos vino a su pueblo escogido, se manifestó. Dice el apóstol Pablo que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios manifestado en la persona de Jesús. El mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no solo no lo recibieron, usted ya sabe lo que le hicieron. ¡Qué tremendo! A los suyos viene y los suyos no lo reciben. Lo rechazaron. Repita conmigo: lo rechazaron. Y decimos: ay, qué mala onda de los judíos, ¿no? Lo rechazaron. Acuérdese cuántas veces usted y yo lo rechazamos. Nosotros fuimos hechos por él. Somos su creación. Y vivimos mucho tiempo rechazándolo. Y vivimos mucho tiempo negándolo. Qué tremendo está esto. O sea, el Señor nos crea, el Señor nos formó, fuimos creados a su imagen y semejanza. Y no le permitíamos que se manifestara la luz en nuestras vidas. Y preferíamos las tinieblas, lo vamos a ver más adelante. Preferíamos el pecado, preferíamos la maldad, preferíamos andar manchados por el pecado. ¿Está conmigo? Versículo 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que lo recibieron. Su pueblo lo rechazó. Su pueblo no lo recibió. Gloria a Dios por eso, hermanos. Su pueblo lo rechaza. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, rechaza a su hacedor, rechaza a su creador. Y entonces el Señor dice: los míos me rechazan. Luego dice: mas aquellos a los que lo recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesús? Pues a todos aquellos que lo hemos recibido, dice que nos da la potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, dominio, privilegio. Privilegio. A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Más adelante lo vamos a ver. Éramos hijos del diablo, hijos de la necedad, hijos de rebeldía. Vivíamos en tinieblas, vivíamos en caos, vivíamos en desorden, ¿sí o no? La neta, nuestra vida era un caos. Adulterio. Estuvimos viendo los de Gálatas 5, 19 a 8 días, ¿se acuerda? Celos, iras, contiendas, pleitos, herejías, orgías, borracheras. Sí, la neta, era un desastre en nuestras vidas. Pero cuando llega la luz de Jesús, dice, y no solo que llegue, porque Él siempre se ha manifestado.
es que lo recibamos. ¿Se da cuenta de ese privilegio? Por un momento reflexiona esto. El creador del universo, el rey del cielo y de la tierra, te da la oportunidad, te da el libre albedrío para que tú o lo rechaces o lo aceptes. Deuteronomio capítulo 31 dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la cita bíblica maestra por excelencia del libre albedrío. Dios no te va a obligar a que lo recibas. Hay gente que me ha dicho: pues es que ya lo recibí porque ahí estaba sobre de mí. Dije: ahí lo voy a recibir para darle el avión. Hasta los que lo han recibido por dar el avión, después terminan convirtiéndose. Tengo un familiar que un día, ¿se acuerdan que les platiqué de un familiar que le decía a su esposa, que es mi hermana: el día que venga tu hermano lo voy a correr a patadas, que ni se le ocurra venir? Y mi hermana pues le tenía miedo. Yo estaba orando ya por ese muchacho y le digo a mi hermana: quiero ir a tu casa, quiero ir a ver a mi cuñado y quiero hablar con él. No, manito, no se te ocurra, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es que no, ¿cómo no? Pero yo veía a mi hermana preocupada. ¿Cómo le digo? Es que, ay, manito, es que mi marido me dijo que si tú vas a la casa te va a correr a patadas. ¿Ah, sí? Pues ahora voy. No. Pues ahora voy y me voy a Iztapalacra. De Iztapalapa para el mundo. Llego a la casa de mi hermana. No, mi hermana estaba que se mordía las uñas, toda asustada, toda. Mi cuñado es guarura, es un hombre, también fue militar, es un hombre corpulento, fue físico-culturista. Pero yo no le tenía miedo. Yo estoy en la luz, él está en tinieblas, pues ¿qué puede pasar, no? ¿Qué pasó, cuñado? Y le empiezo a predicar. Y le estuve compartiendo durante una media hora. Y todo lo estuvo escuchando, todo. Y mostró atención, y mostró interés. Y le digo: cuñado, ¿le gustaría recibir a Cristo en su corazón? Sí, cuñado. Y yo así volteaba a ver a mi hermana: son tal que me iba a sacar a patadas. ¡Onta! Oro por mi cuñado, recibe a Cristo en su corazón, oro por él y me voy a mi casa. Y todavía volteo a ver a mi carnal y le hago: ¿qué hubo? ¿Onta? Pero después me enteré, escuchen esto, que mi cuñado le dijo a mi hermana: pues la verdad yo hice lo que él me dijo, pues porque ya me tenía hasta acá. Hice la oracioncilla esa que me dijo para darle el avión, así dijo. Y cuando mi hermana me platicó eso, dije: me está desafiando. A mí que soy el Juan Charrasqueado del evangelio. Y vuelvo a irlo a visitar. Y le pasó una situación muy fuerte de enfermedad, de muerte. ¿Se acuerdan que les platicaba del quebrantamiento? Que tiene que haber un quebranto para que se nos caiga el velo y nos demos cuenta de la posición y la situación en la que estamos. Pues mi cuñado quedó bien convencido de quién era Cristo en su vida. Después llegaba a la casa y me traía aquí, hermanos, aquí. ¿Qué quiere, cuñado? Le hago unas carnitas asadas. Y yo, pues bueno, pues ya que. Yo creo que parte de mi ácido úrico fue por eso. Siempre que iba me daba mis carnitas asadas. Siempre era que las carnitas, y no hallaba dónde. ¿Y qué le doy, cuñado? ¿Y qué le doy? Y un día le digo: pues ¿no te acuerdas que un día me dijiste que? No, ¿cómo crees, cuñado? Pues por eso ahora te quiero apapachar. Eso sucede cuando Cristo enseñorea nuestras vidas. Pero en serio, le decía a una persona hace rato: esto no es un juego. Personas se mueren, creyendo que pueden jugarle al cristiano. Personas se están muriendo porque se abren puertas espirituales y el enemigo vino. Las tinieblas, cuando ganan ventaja sobre la luz,
Dice la Biblia que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Es el destructor. Escoge pues, le decía yo a un joven, escoge la vida. Pero no se trata de decir, sí, escojo la vida. No, con tus hechos, con tu testimonio, con tus decisiones. Escoger la vida es aplicarnos, hermanos. Es obedecer el evangelio, es venir a la iglesia, es buscar a Dios. Eso es tomar la decisión por la vida. ¿Cuántos dicen amén? Sigo leyendo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dijo una máxima autoridad de la iglesia, de una de las religiones más grandes del mundo: todos somos hijos de Dios. No. Somos creación de Dios. Somos creación, pero no somos sus hijos. Dice la Biblia más adelante que Dios conoce a sus hijos y sabe los que son de Él. El Señor Jesús dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Sale? Perdóname que se lo diga, Señor máxima autoridad representativa de la iglesia. No todos somos hijos de Dios. Aquí está la cláusula por excelencia. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él. Otro error doctrinal es pensar que tú vas a recibir a Jesús por un objeto, por algo que vas a comer, que vas a recibir a Jesús de alguna forma, llámese un pan, llámese a través, no, un tamal de chipilín. No, en serio se lo digo. Jesús se recibe por fe. No dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré a él. Para que Jesús venga a mi vida es una oración de fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Abres la puerta de tu corazón y le dices al Señor Jesús: Señor, entra a mi corazón. No es por un pedazo de pan, no es por un tamal de chipilín, no es por nada de eso, sino es por una oración de fe, donde yo le digo: Señor, te pido que vengas a mi vida, entra a mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Así es bíblicamente como se recibe al Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón por la fe en Cristo Jesús. Amén. O sea, se recibe por fe. Jesús se recibe por fe y por una declaración de fe. ¿Ya estoy entendiendo? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, por voluntad de Dios. Es por el puro afecto de su voluntad que el día de hoy estamos usted y yo aquí reunidos. El cual no fueron engendrados, póngame atención en esto, no fueron engendrados, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos escuchado tantas cosas, en el mejor de los casos, porque muchas veces no nos dicen nuestros padres cómo fuimos concebidos. La mayoría de nosotros fuimos un error de calendario. La mayoría de nosotros fuimos concebidos por una noche de copas, una noche loca, inclusive por una violación, inclusive por un acto de fornicación. Y muchos de nosotros no sentíamos que nuestra vida tenía valor, porque siempre nos quedamos con esa idea de que no éramos hijos deseados, de que no éramos hijos legítimos, de que no éramos
O sea, todos esperábamos que mi papá y mi mamá estuvieran ahí. Ah, ya va a venir el muchacho. Ah, ya. O sea, que gloria a Dios si ese es tu caso. Pero la mayoría de nosotros, la verdad es que no. La mayoría de nosotros nos adelantamos, nos atrasamos, o algo sucedió. Y el diablo trató de engañarnos, haciéndonos sentir que éramos hijos no deseados. Y por eso el apóstol Juan se encarga de enfatizar: no por voluntad de sangre, no por voluntad de varón. A Dios le plació que tú nacieras y punto. Haya sido lo que sea, haya sido una fornicación, haya sido una violación, lo que haya sido, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por voluntad de Dios estás aquí. Por voluntad de Dios no fuiste abortado. Por mera voluntad de Dios no moriste durante el alumbramiento. Por mera voluntad de Dios tuviste una niñez. A lo mejor fue complicada, pero estás aquí. Al punto que te quiero llevar es que si tú fuiste creado, si tú fuiste concebido, si tú fuiste formado no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, es porque hay un propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es eso. Yo soy hijo de Dios, ¿sí? Por el puro afecto de su voluntad. Depositó de su simiente y fui adoptado, porque somos adoptados, acuérdese de esto. Somos adoptados. Somos la rama de olivo silvestre insertada. Somos insertados en la familia de Dios nosotros. Somos hijos adoptivos. ¿Se acuerda cuando vimos el estudio de Romanos? Hablábamos de todo esto. Pero a la final somos hijos de Dios. Y tenemos los mismos derechos de los hijos naturales. Y tenemos los mismos privilegios de los hijos naturales. Es más, me atrevo a decir algo más. Porque sus hijos naturales ya supimos que lo rechazaron, que lo negaron. En una ocasión dice Jesús: tengo otro redil, tengo otro rebaño. Y también a ellos tengo que ir. Ahí estaba hablando el Señor Jesús de nosotros. De los que no éramos no éramos ni israelitas, no éramos judíos, y ya Dios nos tenía a nosotros escogidos desde la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 14. Y aquel verbo, esto me encanta, el verbo del que hemos estado hablando, la acción del verbo de Dios, aquí dice que fue hecho carne. El verbo se hizo carne. Eso está tremendo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínate por un momento ese privilegio que tuvieron esos 12 hombres. 12. Uno la regó. Uno hizo lo que tenía que hacer. El hijo de perdición. Pero se imagina qué privilegio. Lo que está mencionando Juan aquí. Vimos su gloria. Vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Gloria como la del unigénito del Padre. Imagínese por un momento ser testigo de la transfiguración de Jesús. Imagínense cuando Jesús se transfigura, su rostro, el resplandor que menciona Apocalipsis, y también lo menciona Daniel, y también lo menciona Ezequiel, sus ojos como de fuego, la gloria de Dios, ¡pum!, se derrama. Los apóstoles se quedan todos ahí, ¡ay, mamachita linda! Y ven a Moisés, y ven a Elías. Esos momentos de gloria sublime, esos momentos preciosos donde fue la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, lo está describiendo Juan aquí. Nosotros vimos su gloria. Nosotros, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Imagínate ver a Jesús resucitar a Lázaro. Más adelante lo vamos a ver. Y todo lo que el Señor nos está revelando con respecto a la resurrección de Lázaro tiene una enseñanza profunda para nosotros.
Imagínate a Jesús cuando llega con el tipo que está tirado en el estanque de Betesda, y cómo el Señor lo levanta, y cómo va con esta mujer samaritana y se pone a platicar con ella. Todo esto lo vamos a estudiar porque todo eso está en el Evangelio de Juan. Y nos va a dar una enseñanza bien tremenda, hermanos. Cada capítulo que estamos leyendo. La idea es leer cada capítulo en cada clase, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Porque hay mucho que hablar acerca de esto. Pero es que no. Es más, si alguno, cuando estemos leyendo un pasaje, así como el Señor me revela y estoy explicándole lo que el Señor me está mostrando y lo que me muestra cuando estoy estudiando esto, si a alguno de ustedes Dios también le revela algo, levante su mano y adelante, para que todos aquí seamos edificados. Amén. Es que dice, lleno de gracia y de verdad. Jesús, qué privilegio ha de haber sido para estos 12 muchachitos caminar con Jesús, sentarte y escuchar a Jesús predicar. Y cuando está uno acá todo enchamucado y Jesús voltea y lo manda a callar y le dice, sal de él, y el muchachito queda liberado y se quedaban, ¿quién es este? Está la tormenta, la barca, y Jesús, que perecemos, Jesús, y Jesús se levanta y detente. Y la tempestad, y dice la Biblia que se hace gran bonanza. Y los apóstoles, ¿quién es este que hasta la tormenta le obedece? ¿Quién es? El Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y por eso Juan está aquí diciendo, y vimos su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad, es decir, amados, en toda su hermosura. Aunque dicen los teólogos que Jesús no era de buen parecer, pero me imagino que era un hombre sumamente atractivo. La gente quería seguirlo y andar con él. Oye, no cualquiera, Imagínate 3 días en el desierto. 3 días en el desierto. Denles de comer porque tiene 3 días siguiéndonos y no han comido nada. 3 días siguieron a Jesús en el desierto. A mí no me siguen ni al río Hondo. Ay, pastor, está muy lejos. Ay, ¿y qué nos va a dar? O sea, 3 días en el desierto siguieron a Jesús. Imagínense la atracción que tenía Jesús para que más de 5,000 personas se fueran así, órale, a seguirlo. ¿Se da cuenta? Cuando usted lea lleno de gracia, lleno de verdad, es Jesús en todo su esplendor, en toda su majestad y en toda su gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Juan el Bautista, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando Jesús dice, habéis leído que fue dicho, la ley, ojo por ojo y diente por diente. Habéis oído que fue dicho, la ley, no adulterarás. Pero la gracia, digo porque muchos cristianos evangélicos confunden la gracia con el pecado. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia. Espérame, dice Jesús, cualquiera pues que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. O sea, Jesús va más allá todavía. Te fue dicho, no matarás, la ley. Pero en verdad le digo, cualquiera que le llame fatuo a su hermano, comete pecado de homicidio. Ándele. Va más allá, la ley. O sea, la gracia, sí, gloria a Dios por la gracia. Pero, amados, la gracia te compromete más. Dile que está a tu lado, la gracia te compromete más. La ley era rajatabla. La gracia es del corazón. Dice, escribiré mi ley en su corazón y me serán
por hijos y yo seré a ellos por padre. Ya no es tanto la tabla, ya no es tanta la ley, es lo que ahora Dios escribe en nuestro corazón. ¿Me explico? La gracia te lleva a otro nivel. Y dice el apóstol Pablo que por la ley pues nadie se iba a salvar, porque nadie cumplió la ley al pie de la letra, sino solo Jesús. Jesús fue el único capaz de cumplir al pie de la letra la ley, y por eso tuvo la autoridad ganada para darnos de su gracia y de su misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué pasó? La Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fundamentando lo que estaba diciendo, que muchas veces confunden la gracia con el libertinaje, con la libertad para pecar, dice la Biblia así: pero hágase todo decentemente y con orden. Póngase de pie, iglesia, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Gloria a Dios por la gracia. La gracia, acuérdense de esto, la gracia es un favor inmerecido. No merecíamos este amor, no merecíamos este favor, pero por su gracia somos salvos. Pero por su gracia hemos sido aceptados. Pero por su gracia, mis amados, es que ahora somos hijos. Es su gracia. Es su gracia. Pero ahora, como hijos de Dios, tenemos que comprometernos más, escuchen esto, para honrar esa gracia. Platicaba con un compañero, hablando de la honra y del respeto a la autoridad. Este hermano me decía: cuando usted me da la oportunidad de hablarle de tú, en lugar de decir, pues el pastor es mi cuate, me compromete aún más en cuanto a honra y en cuanto a respeto. ¿Me explico? Más o menos es así, escúcheme. Cuando Dios nos da de su gracia, eso nos tiene que comprometer y nos obliga a honrarlo más y a respetarlo más, que si fuéramos o estuviéramos bajo la ley. ¿Se da cuenta? Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos sustenta. Es su gracia la que nos va a llevar al cielo. Honremos la gracia. Honremos la gracia. Tengamos cuidado con eso. Aquí le paramos. Nos quedamos en el versículo ¿Ontoy? 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Levante sus manos. Por favor, le pido como su pastor, le pido como su hermano en Cristo, este tiempo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a estar guiando, nos va a estar revelando el espíritu con el que Juan escribió este evangelio. ¿Qué es lo que quiere mostrarle Juan a sus lectores? ¿Qué es lo que Juan quiere que sus lectores sepan acerca de la revelación del evangelio de Juan? Es una tremenda revelación. Cuando Juan, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir, empieza a apasionarle, empieza a llenarse del amor de Dios y les dice: hijitos míos, Dios es amor. Señor, inúndanos con tu gracia, inúndanos con tu amor, inúndanos, Padre, con tu favor y con tu misericordia. Ayúdanos a andar en la luz. Ayúdanos, Jesús, a caminar contigo y que podamos decir, como decías tu siervo Juan, y vimos su gracia y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor. Revélanos tu gloria. En este tiempo, Señor, revélanos tu gloria y tu verdad. Ayúdanos, Padre, que cuando estemos leyendo este evangelio, tú estés hablando a los corazones de todos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos en paz de este lugar, pero nos vamos llenos de tu palabra, nos vamos llenos de tu bendición, nos vamos llenos de tu presencia, Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor. Te ruego por los que aún son débiles en la fe. Fortalece su fe. Quita toda religiosidad, Señor, y ayúdanos a caminar en fe, a vivir en fe, a obedecer tu palabra, Jesús, a conocer el verbo de Dios. Jesús, queremos conocerte cada día más. En nuestros hogares, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, que tú seas y que tú estés presente en cada plática, en cada diálogo, Señor, porque tú eres lo más importante para nosotros. Como pastor de esta iglesia, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Permítenos llegar a casa, Señor. Sigue hablando a tu pueblo, Dios. Sigue hablando a tu iglesia. Síguenos revelando tu palabra, bendito Padre. Señor, líbranos de todo mal. Guárdanos, Dios mío, en la palma de tu mano. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Y séllanos, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.